Querida, ¿está encendido el oxígeno? Ok. Tengo cáncer de pulmón. Nunca fumé. Y terminé con cáncer de pulmón. Mi memoria no es excelente en este momento. Quiero contar esta historia mientras pueda. Creo que siempre supe que mi hermano era malvado. No culpo a mis padres. Ojalá hubieran estado más conscientes. Hacía todo feo. Y que todo fuera inseguro. Cambió a todos en la familia, no de una manera positiva. Lastimó nuestra familia. ¿Sabes? Creo que nunca conocí a nadie en mi vida que disfrutara tanto del tormento como lo hacía él. Es verdad. Al crecer me doy cuenta de que las familias perfectas no existen. Y nosotros parecíamos ser una. Si pudiera pensar en una palabra que abarcara todo, sería secretos. Los secretos que Billy nos hacía mantener. Lo hacía para que no pudiéramos ser hermanas, tal como son las hermanas normales. Si guardábamos o no algunos secretos, no es cuestión de debate. No había más que secretos en nuestra casa. Pero cuando al final quieres contarlos, es mucho más difícil hacerlo. Karen nunca le contó su historia a nadie. Vivió en silencio. Esta podría ser la última vez que te veo. Cuando me vaya de aquí, será la última vez que te veo. Es probable. Todo esto es bastante trágico. Siempre pensé que era extraño que desde que iba creciendo, Billy no era parte de mi familia tradicional. Nunca vivió conmigo hasta que estuve en primer grado. Un día me desperté y mi mamá estaba preparando el desayuno. Y miré hacia la puerta trasera y vi a mi hermano en el patio luchando con un sujeto del doble de su tamaño. ¿Qué está pasando afuera? Y le dije, mamá, ¿con quién está peleando? ¿Quién es? Es tu hermano Bill. La primera vez que vi a Billy, mi papá y mi mamá me dijeron que estuvo en un hospital. Tenía 19 años más que yo, había estado en Vietnam. Entonces, cuando salió del hospital, supuse que lo habían herido en la guerra. Pero esa no era la verdad. Nunca nadie dijo por qué había estado en el hospital. Eso no era algo de lo que se hablaba. No tenía idea de qué había hecho y cuando apareció, todos cambiaron. Todos cambiaron. Y yo como niña me daba cuenta de eso. Era un poco raro porque había muchas cosas que no me decían de Billy y pensaban que era mejor que yo no las supiera. En mi familia no se hablaba de ciertas cosas. Ella tenía 6 años menos que yo y nunca le conté que había hecho algo horrible. Ella no tenía idea y yo pensaba que si estaba listo para irse del hospital debía estar mejor y no había nada de qué preocuparse.
Me siento muy culpable. Si miro hacia atrás, debí haber hecho algo. Debí salvarla de Billy. De niño, Billy se metía en problemas en la escuela y se metía en problemas en casa. Billy, no entiendo por qué sigues haciendo esto. Y recibía golpizas como respuesta a su conducta. Le pegaban con un cinturón, pero Billy no quería que nadie le dijera qué hacer. Cuando le decían que no hiciera algo, él hacía exactamente lo que le habían dicho que no hiciera. Era muy obstinado. Mi mamá estaba tan angustiada porque Billy no hacía lo que debía. Y entonces, ella tenía que castigarlo. Quiero que sea la última vez. ¿Lo entiendes? Ella no entendía por qué él seguía haciendo lo mismo, aunque se metiera en problemas. Mi mamá decía que él quería demostrarle que se metía en problemas porque no podía ser domado. Billy siempre quería tener el control. Creo que ella se preguntaba si esa era una señal enorme por cómo fue más adelante. A Billy le gustaba tener poder sobre los animales y sobre mí. Cuando era pequeña, me gustaban los gatos. Hoy en día también. Siempre tuvimos gatos como mascotas. Y para él, lastimarlos era algo muy natural. Entraba a la sala y si el gato estaba comiendo o haciendo algo, pisaba con fuerza y lo asustaba hasta que se iba corriendo. Yo le pedía que no lo hiciera. ¿Qué pasa contigo? Billy realmente odiaba que lo desafiaran. Y cuando lo desafiaba, se enfadaba conmigo y me insultaba. ¡Cierra la boca! Me contaba historias de lo que les haría a mis gatos. Decía, ¿sabes qué me gusta hacerle a los gatos? Ponerlos en una bolsa y colgarlos de los puentes para que los camiones puedan golpearlos. ¿Por qué dices eso? ¡Es horrible! Cuando reaccionaba llorando, se reía. Pensaba que era algo genial. Y tenía la risa de un maniático. Le parecía muy divertido. Entonces intentaba minimizar su contacto con los animales. Hacía todo lo que podía por mantener distancia. E intentaba olvidarme de lo malvado que era. Un hermano mayor hubiera estado atento para asegurarse de que las cosas estuvieran bien. Eso hace un hermano mayor. Pero Billy no era protector y no me cuidaba. Recuerdo que los abusos sexuales empezaron cuando yo tenía 4 o 5 años. Pero pasaron muchos años hasta que me di cuenta de que algunos de esos abusos eran abusos. Pensaba que lo que me pasaba era solo algo malvado que los hermanos les hacían a las hermanas. Es difícil hablar de las cosas que me hizo, porque
Todavía me da mucha vergüenza, a pesar de que no era mi culpa. Como yo no entendía lo que pasaba, no me parecía algo anormal. Pero sí recuerdo decir que quería contarle a mi mamá algo que había pasado. Y él me decía, oh, no, no, no. No puedes decírselo. Y yo le decía, ¿por qué no? Y me respondía, porque no lo entendería. Si hubiera denunciado sus abusos y hubiera logrado que se detenga, tal vez no hubiera lastimado a tanta gente. Mi abuso fue el principio de mantener secretos, y los secretos son algo peligroso. Karen tiene 6 años más que yo. Yo era un bebé. Pero años más tarde me hizo lo mismo a mí. Cuando iba a la escuela teníamos charlas muy extrañas. Nadie imaginaría hablar esas cosas con su hermano. Entraba a mi habitación o cuando me estaba duchando. Recuerdo que era Navidad y teníamos luces de Navidad en la ventana. Estaba mirando las luces azules y verdes de Navidad. Es el día de hoy que no puedo mirar esas luces, esos dos colores juntos, porque ahí es donde fijé la vista. No se lo conté a nadie, porque me dijo que nos haría daño, y pensaba que solo lo hacía conmigo. Pero no era la única víctima de Billy. Ninguna de las dos dijo nada. Billy tenía maneras de mantenernos calladas. Eso contribuyó al hecho de que Karen y yo nunca pudimos generar un vínculo de hermanas. Billy nos decía que no habláramos ni estuviéramos juntas. Siempre nos mantenía separadas. En ese momento no sabía que lo mismo le pasaba a ella. Me sorprende no haberlo sabido, considerando que me hacía lo mismo. Y con eso viene la culpa de no haberlo denunciado por lo que me hizo. Quizás la habría salvado a ella. Las dos nos sentíamos culpables. Cuando fui adulta y le conté a Karen, eso hizo que nos uniéramos de una manera muy extraña. Porque ella es la única que puede entender todo lo que pasó. ¿Recuerdas estar en la sala de juegos de mamá? Recién te enterabas de lo que me había hecho. Nunca imaginé el alcance de lo que pasaba. Además, no se detenía conmigo. ¿Cómo lo haría con ella? No creo que mamá y papá tuvieran idea de que nos pasaban esas cosas, para ser sincera. Y en ese momento, nosotras no decíamos nada. Me habría hecho daño, te habría hecho daño. Quizá éramos niñas para creer en sus amenazas, pero no teníamos la culpa. Billy era descarado, esa es la palabra, descarado. Sí, pero además era un gran mentiroso. Si pienso en la clase de abuso que nos hizo Billy y el trauma que experimentamos, siento que está en cada parte de mi ser. Es horrible. Y es solo la punta del iceberg. Billy era fanático del fuego. Le gustaba ver cosas quemarse. El incendio que tuvimos fue en nuestra casa de Maryland. Mi hermana todavía no había nacido. Lo recuerdo con claridad. Mi mamá me despertó exaltada y me sacó de la casa. Ella estaba aterrada. Recuerdo estar parada en el patio en medio de la noche, mirando la casa y viendo cómo las llamas la destruían. Mientras esperábamos a los bomberos, yo estaba muy asustada. Billy estaba parado detrás, mirando fijo a las llamas.
le interesaba mucho el fuego, solo lo miraba. Se determinó que la causa del fuego fue eléctrica. Pero más adelante, mi mamá decía que sospechaba que Billy había empezado el fuego. Nunca tuvimos pruebas, pero ella tenía ese presentimiento. Y hubo otros incendios en la vida de Billy. Años más tarde hubo otro incendio en nuestro vecindario, en una casa vacía. La policía fue a hablar con mi papá. Billy lo negó todo, pero mi papá sabía que estaba mintiendo. Sé que le molestaba mucho a mi papá que lo mirara a los ojos y que le mintiera así. Y mi mamá siempre pensó que había sido Billy, pero no se metió en problemas. Muchas veces se salió con la suya. Billy dejó la secundaria y se unió a la Marina y lo enviaron en barco a Vietnam. Cuando regresó a casa, trajo regalos para todos. Mi regalo fue un pijama de seda con camiseta y pantalón. ¿Quieres ver cómo era Vietnam? ¿Seguro? Y trajo álbumes de fotos de su estadía en Vietnam. Había una foto de una niña adorable con un pijama parecido al que me había traído a mí. ¿La ves? Parecía que quería que notara a esa pequeña niña y que conectara con ella porque era casi de mi edad. Recuerdo que le dije, "Oh, es adorable". Era adorable. Y me dijo, "Sí, pero tuvimos que matarla". Entonces me sobresalté. Recuerdo que sonrió. Disfrutó decírmelo porque me impactó y mucho. Había algo muy perverso en eso. Creo que le daba placer ser cruel con los demás. Cuando yo tenía, creo que 8, y él era 15 años mayor, recuerdo que estaba vestido con una camisa muy linda, un pantalón, y bajó las escaleras y dijo, "¿Cómo me veo, mamá?". Ella respondió, "Hermoso". Y esa noche salió. Lo siguiente que recuerdo es un hombre sentado en nuestra cocina con mi papá. Era un policía. Había venido por mi hermano. Yo estaba en el corredor afuera de la cocina espiando y puedo recordar a mi papá sentado a la mesa de la cocina, desesperado y con la cabeza apoyada en sus puños. Y mi mamá estaba parada afuera de la cocina, llorando. Yo no sabía qué había pasado. Solo sabía que algo estaba mal. Más tarde descubrí que mi papá había llamado a la policía para que viniera, porque evidentemente mi hermano le había confesado que había matado a una niña. Mi papá llamó a la policía y ellos vinieron y se llevaron a mi hermano. Recuerdo que se llevaron a Billy esposado. Recuerdo que lo metieron en el auto. Siempre supe que mi hermano era malo, pero en ese momento me estaba dando cuenta de lo malvado que podía ser. Había violado y matado a una mujer. Pero no lo habían encontrado culpable por razones de salud mental.
recuerdo que alguien dijo que era probable que ella tuviera el pelo como alguna mujer vietnamita y haya tenido algún recuerdo. Lo sentenciaron a ir a un instituto de salud mental en Maryland, donde permaneció por 4 años. No mucho después de eso, nuestra familia decidió mudarse. Los años en los que Billy no estuvo fueron mucho mejores sin él. ¿Sabías lo que pasó antes de que se mudaran aquí? Por eso nos mudamos Pero aquí. ¿sabías lo que había pasado? En todos estos años nunca me habías contado nada. Lo supe, pero me dijeron que estaba enfermo. ¿Por qué te envían al hospital? Porque estás enfermo. Claro. Y tienes que recuperarte. Y con seguridad no te dejan salir hasta que no estés bien. Eso pensaba yo. Pensé que lo habían internado por haber estado en Vietnam. No tenía idea. El objetivo de no contármelo fue protegerme. ¿Fue una buena decisión o una mala decisión? No lo sé. Pero me sentí traicionada. Al no decírmelo, me pusieron en peligro. Estaba nerviosa porque él volvía a casa. Pensé que lo habían curado. Pensé que se había terminado. Pero no fue así. Más tarde esa noche, él me atacó. Pensé que debía contarle a mis padres, pero todos estaban contentos de que estuviera de regreso. Y yo no quería arruinar esa felicidad. Entonces no lo dije. Cuando Billy salía, siempre buscaba una presa. Eso era todo lo que hacía. Era un merodeador. Merodeaba. En los años 70 había bastante gente que hacía dedo y la mayoría de esas personas que se veían eran mujeres. Un día yo estaba jugando con las muñecas. Billy apareció en el medio del día. Oye, mamá, me llevaré a Susie, iremos a tomar un helado. La miré a mi mamá y le dije, no quiero ir. Ella me respondió, ve, no lo hagas enfadar. Pero en vez de ir a tomar un helado, subimos a la camioneta y la primera persona que vimos haciendo dedo, Billy frenó y le preguntó si quería subir. Cuando esa persona nos vio, no pensó 2 veces en subirse a la camioneta. ¿A dónde vas? Cualquiera subiría a un auto donde hay una niña de primaria con coleta sentada al lado de un hombre buen mozo, ¿no? Yo era el cebo. Tener a su hermana en el auto era una manera de decir, confía en mí. Pero en cuanto alguien se subía, me hacía bajar y me llevaba a la parte trasera, con el cobertor puesto. Tiene un pequeño pestillo y no podía salir. Y luego comenzó a conducir conmigo allí atrás. Después se detuvo y subió el volumen de la música. No podía oír lo que pasaba. Cualquier cosa era posible. Desaparecieron muchas personas que hacían dedo en esa época. Cuando lo veo, Billy no tenía una apariencia amenazadora. Te engañaba porque parecía un buen sujeto y actuaba como un buen sujeto. Billy era buen mozo. Tenía cabello oscuro y ojos azules, una sonrisa amplia. No era tímido, definitivamente no lo era.
Se parecía a Elvis. Siempre pensé que se parecía a Elvis en aquel momento porque tenía patillas y ojos azules. Cuando una mujer hace dedo, lo primero que piensa al subirse al auto es: me siento cómoda. ¿Cuál es mi primer instinto? Tu primer instinto con él es subir. Me subo al auto de este sujeto. En especial si tiene una niña adorable a su lado. Así de normal era. No parecía un sujeto malo. Tenía unos 20 años. Medía más de 1,90 m y además pesaba unos 100 kilos. Era corredor. Estaba en la marina, pero si la fotografía fuera color entenderían lo de los ojos azules. Estaban vacíos. Era solo una mirada muerta. No había nada allí. Cuando Billy se metía en problemas de niño, el fuego parecía tener un rol importante. Y pronto aprendió que el fuego tapa muchas cosas. Una vez estábamos cenando. Billy entró y dijo: mi auto se incendió. Mi papá estaba muy enfadado. Era el segundo auto que se incendiaba. 2 camionetas se le incendiaron. ¿Otra vez? Si mi auto se incendiaba, no creo que lo primero que habría hecho sería ir corriendo a lo de mis padres. Creo que lo primero que habría hecho sería ir a la policía. Y él nunca hizo eso. Dijo que el auto se incendió por un problema eléctrico. Es difícil pensar que una camioneta nueva se pueda incendiar de repente. No entra en combustión de manera espontánea. No lo supe en aquel momento, pero lo supe más adelante. Catherine Devine tenía 14. Ella era de Queen Anne, en Seattle. Era una niña común. Es decir, no estaba huyendo, no era una prostituta. Había tenido una discusión con su madre por un novio, como cualquiera tiene a esa edad. Y quería ir a visitar a su prima. Su prima vivía en Oregon. Decidió hacer dedo. Y así conoció a Bill. Mi familia tenía una parada de camiones. Él trabajaba ahí. Al día siguiente, alguien en el trabajo revisó su camioneta y encontró una bolsa de dormir cubierta de sangre. Billy lo vio mirar la parte trasera de su camioneta. Con el tiempo, cuando pienso en que se quemó su camioneta, sé que fue para quemar evidencia. Se queman y desaparecen. Una tarde, cuando regresé de la escuela, me apresuré a leer el periódico y en la portada había un titular enorme: cuerpo encontrado en Capitol Peak. Mamá, no vas a creer esto. ¿Qué pasa, cariño? Mi mamá estaba preparando la cena y le dije: mamá, escucha esto. Una niña de mi edad apareció muerta en Capitol Peak. Había estado en ese lugar donde la descubrieron con mi clase de ciencias de la escuela. Y empecé a leer los detalles escalofriantes. Encontraron un cuerpo de mujer parcialmente desnudo. El cuerpo yacía a la intemperie. Había una foto de su ropa y más descripciones de ella. Billy estaba ahí y su lenguaje corporal mostraba que estaba preocupado. Todavía están buscando su zapato izquierdo, su bolsa y su cartera. Llevaba puestos jeans azules. Y mi hermano dijo: ¿puedes parar con eso? Ya, basta. ¡Es suficiente! ¿Cuál es tu problema? Y le dije: solo estoy leyendo el periódico. Y dijo: sí, ya oí suficiente. Recuerdo la expresión en su rostro mientras estaba ahí. Se llevó la mano a la cabeza y me dijo: basta. ¡Basta!
Dijo, no quiero escuchar eso. Pero no pensé demasiado en eso por años, porque no encontraron a ningún culpable. A pesar de que sospechaban de Bill, nunca tuvieron pruebas para arrestarlo. Nunca se supo quién le mató en realidad. Y en ese momento teníamos a Ted Bundy y la incluyeron como posible víctima suya porque coincidía con la descripción. Se pensaba que Bundy había matado a esa niña. Era el día de Acción de Gracias y estábamos cenando. Estaba nevando. No es común que nieve donde vivimos. Si tienes una camioneta grande, la usas para ayudar a la gente. Y justo después de cenar, Billy se fue y dijo que quería ayudar a sacar a la gente de las zanjas. Pero no pensaba en ir a ayudar gente. Pensaba en ir a buscar una presa. La mañana siguiente, Billy fue arrestado. El día después de Acción de Gracias, entré a la cocina y vi a mi mamá llorando. Billy había violado a una mujer mientras se suponía que estaba haciendo obras de caridad. Y por alguna razón, la dejó vivir. Fue condenado por secuestro y violación. Fue sentenciado a 48 años. Toda la familia estaba triste, pero yo no. Me alegraba. Habían pasado 11 años de mis abusos. En 1986 estaba terminando mis estudios. Todavía vivía en la casa de mi mamá. Estaba buscando unos papeles y me encontré con un plan de alta. Billy había recibido 48 años por violación, pero le dieron libertad condicional después de 3. Si él estaba por salir, tendría un trabajo en la parada de camiones y viviría en la casa de mi mamá. Cuando lo leí me sentí aterrada. Solo podía pensar en las niñas del vecindario. Estaba dentro del sistema, pero nadie sabía lo pervertido que era. Quería que quedara registrado que no podía vivir cerca de menores. Por eso fui a la oficina del sheriff y dije, necesito hablar con alguien acerca de mi hermano. Les fui a contar sobre mis abusos, pero muy pronto no estábamos hablando más de ellos. Toma asiento, por favor. Vino un detective y me dijo, te contaré por qué me interesa tu hermano. Tenía una fotografía de Catherine Devine en su escritorio. Y me dijo, ella fue mi primera víctima. Y creo que tu hermano lo hizo. ¿Hay algo que puedas decirme? Cualquier cosa que pueda ayudarme a cerrar el caso. Todavía tenía su foto, 28 años después del hecho. Me dijo que no quería retirarse hasta descubrir quién lo hizo. Sabían que el cuerpo había aparecido el día que se había incendiado su camioneta y justo antes de eso, hubo un testigo que había encontrado una bolsa de dormir manchada de sangre y una bota en su camioneta que se cayó en la ruta. Hay algo que me viene a la mente. Él me llevaba en su auto. Se mostró muy interesado cuando le conté que me usaba como cebo para levantar a mujeres que hacían dedo. Lo que dije fue suficiente para obtener una orden de arresto y solicitar una muestra de ADN. Cuando llamó, atendí el teléfono y estaba nervioso. Quiero hablar con mamá, así dijo, quiero hablar con mamá.
Le dije, ¿qué pasó? Y también le dije, fui a la policía y les conté lo que me hiciste. Y me dijo, ¿sabes lo que les hacen acá? A quienes hacen esas cosas, matan a los presos por eso. Le dije, qué pena, ¿no? Y agregué, me aseguraré de que no salgas. Lo sentenciaron a cadena perpetua sin libertad condicional. Me miró directo a mí cuando lo encontraron culpable y le hice una seña con el dedo. Fue la mejor sensación del mundo. Me sentí genial. Al final, me gusta mucho saber que fue su hermana menor la que lo atrapó. No me gusta llamarme víctima porque aprendí que soy una sobreviviente. Hola, guapo. Iban a ser Me llamó mi otro hermano. Oye, ¿qué pasa? Estaba en mi casa, estaba subiendo las escaleras. Y me dijo, Susie, Bill murió. Y le respondí, bueno, murió como mamá y papá, fue sin sufrimiento, estaba dormido. Y me dijo, de un ataque al corazón, murió de eso. Y le dije, fue consciente de que estaba muriendo. Y me sentí tan contenta, es decir, en su final, cuando estaba respirando por última vez, supo que ya no le importaba nada. Estaba despierto, no murió mientras dormía. Me hace sentir mejor saber que pudo haber sentido terror. Contar mis secretos salvó vidas. Sé que es un hecho. Pero nuestra familia ya estaba fracturada porque al principio les molestó que contara todo. Sé que una parte de la familia no quería que ella contara nada. Ojalá la hubiera apoyado más. Pero en ese momento, él estaba en la cárcel. No sabía exactamente qué había ido a contar. Y solo pensé, ¿cuál es el punto? Lo único que logrará es obtener más notoriedad. Karen y yo cortamos el vínculo. Y no volvimos a hablar hasta el año pasado. Después supe que estaba enferma. Encontrarnos para esto nos acercó. Nos hizo hablar de cosas que tal vez debimos hablar hace muchos años. No estaba, y quiero ser clara, no estaba triste de que se quedara en la cárcel. Fue la manera en la que sucedió. Fue muy conmovedor en ese entonces. Sí. Y la verdad es que me hubiera gustado saberlo con anticipación. Pero sabía cuando estaba yendo que no me apoyaría. Sabía que se enfadaría. Mamá estaba furiosa. Sí, pero yo no habría reaccionado así. No hubiera intentado convencerte. No lo hubiera hecho. Pasaron muchos años sin hablarnos. Y los secretos son muy peligrosos. Al decidir hacer esta entrevista, pudimos comunicarnos como nunca lo habíamos hecho. Creo que sabía que iba a salirse con la suya. Piensa en esto. Mató a alguien en Maryland. Y no fue a la cárcel. Fue al hospital. Sí. Entonces, creo que pensaba que nunca tendría las mismas consecuencias que tenían las demás personas. Cuando fui adulta, me convertí en maestra de niños y me encargué de que supieran que estaban a cargo de sus cuerpos. Cuando algo pasa, dices, no lo hagas.
Eso me hace sentir muy orgullosa. Pude ayudar a muchos niños con eso. Con todos los casos de ADN que están surgiendo, ¿nos sorprendería si otra muestra coincide con un caso cerrado? En absoluto. En absoluto. No. De acuerdo. Había mucha gente haciendo dedo, especialmente en una parada de camiones. Sí. Espero que Karen esté orgullosa. Creo que lo está. Y aprendí cosas de ella, de cómo se siente respecto de cosas que no sabía. Bueno, creo que Billy hizo mucho daño en nuestra familia. Creo que todos somos víctimas de Billy de muchas maneras. De alguna manera somos las víctimas que dejó en el camino. Sí. Y mucha gente quiere olvidarse de lo que hizo. Y es necesario mencionarlo. Pero no tengo más ganas de hablar de Bill. Me gustaría dejar de hablar de él por el resto de mi vida, para ser sincera. Me gustaría poder darle un cierre a todo. Estoy contenta de estar acá, contigo. Estoy contenta de que estemos conectándonos otra vez. Creo que es importante habernos conectado otra vez y lo hicimos. Estaba nerviosa de estar aquí contigo y estar enferma. Este proceso se llevó mucho de mí. Y tenía que evaluar si valía la pena el esfuerzo. Pero creo que hay que hacer lo correcto y esto es lo correcto. Lo que rescato en general de todo esto es el amor incondicional que teníamos la una por la otra, que nunca pensé que sería posible. Para ser sincera, pude recuperar a mi hermana. Es maravilloso, 2 hermanas que siempre estuvieron en desacuerdo y al final tuvieron un propósito común. Ya pasaron meses y cada día recuerdo algo nuevo de cosas que aprendí de ella. Sé que estaba contenta por haber hecho esto. Solo por la sonrisa en su rostro después de hacerlo, se sintió escuchada. Siempre le gustó tener la última palabra. Y pudo atar todos los cabos sueltos, contar su historia y soltar todo. Mirando hacia atrás, sé que ella sintió que estaba bien. Fue un buen final. Si puedes contar una historia que puede hacer la diferencia, hazlo. Ella no podría haberlo hecho sin mí y yo sin ella.